Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 23 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Vamos a ver cómo se usan las DTOs en la capa de controladores. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Esas acciones me ayudan mucho. Hoy vamos directo a la parte práctica. Vamos a continuar el desarrollo de la aplicación que comenzamos a construir en la parte 18 y vamos a agregar la capa de controladores. Solo que esta vez, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, lo que vamos es a utilizar los DTOs en esta capa. Recordemos que en las partes anteriores desarrollamos las capas de repositorio y servicios y sus respectivas pruebas unitarias y de integración entre las partes 18 y 22 del tutorial. En la parte 18 desarrollamos los repositorios, en la parte 19 hicimos las pruebas unitarias de los repositorios, en la parte 20 agregamos la capa de servicios usando DTOs, en la parte 21 desarrollamos las pruebas unitarias de esa capa de servicios y en la parte anterior, o la parte 22, desarrollamos las pruebas de integración de esa capa de servicio. Bueno, vamos hoy entonces a agregar nuestros controladores. Entonces, tenemos dos entidades, una categoría y un producto. Cada producto pertenece a una categoría. Ese es, digamos, nuestro modelo de datos. Tenemos un repositorio por cada una de nuestras entidades y unos servicios por cada uno también de esas digamos, de nuestras entidades. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es agregar un nuevo paquete, el paquete controller. En ese paquete vamos a empezar por crear el controlador para las categorías. Entonces vamos a llamarlo categoría controller. Esto pues teníamos que anotarlo, si recuerdan, con la anotación res controller. Y vamos a conocer una nueva anotación llamada request mapping, porque en las veces anteriores, o sea, cuando hicimos nuestro primer desarrollo, creábamos el endpoint en cada uno de los endpoints definíamos la ruta completa a nuestra API. Pero acá podemos poner la ruta común a nuestros recursos, digamos, en todos los endpoints que desarrollemos. Y esa anotación se llama request mapping. Normalmente se le suele empezar con la palabra API en la ruta y después el nombre del recurso. En este caso es categorías en plural, categorías. Y entonces aquí vamos a desarrollar todos los endpoints, o sea, todas las operaciones o todos los servicios que vamos a ofrecer para esas categorías. Luego vamos a usar la notación Lombok Required Are Constructor para inyectar nuestro servicio vía constructor. Entonces, vamos a inyectar nuestros servicios private, final, categoría service y lo vamos a llamar categoría service. Bueno, ¿qué tenemos que ofrecer? Pues cada una de las operaciones que hemos definido para nuestros productos. Vamos a abrir aquí nuestra implementación para irnos guiando. Al principio tenemos dos operaciones para buscar, uno por ID y una por nombre. Podríamos agrupar esto en como un solo servicio parametrizado. Entonces, vamos a hacer un get mapping y vamos a llamarlo find. Y en ese servicio, pues lo que nos tiene que pasar es el parámetro de lo que queremos buscar. Entonces nos podrían buscar ya sea por ID o por nombre. Entonces vamos a devolver un response entity. Como pueden haber errores, vamos a devolver un comodín, o sea que puede ser que vamos a devolver la respuesta de lo que encontremos o algún mensaje de error y vamos a llamarlo find categoría. Y entonces, bueno, tiene dos opciones, que nos manden un parámetro con el ID. Entonces, hasta ahora habíamos usado path variables, pero en este caso no nos va a funcionar porque podemos tener dos tipos de parámetros. Entonces, vamos a usar una nueva notación que se llama request param, que nos permite recibir un parámetro.
Y el primer parámetro va a ser el ID, Integer ID. No debe ser obligatorio porque solo nos deben enviar un parámetro u otro. O nos envían el ID o nos envían el nombre. Entonces aquí vamos a ponerle required false. Y vamos a poner el segundo parámetro, request param, que también va a ser, no va a ser obligatorio, y le vamos a poner string nombre. O sea, o nos mandan el ID o nos mandan el nombre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nos han mandado un parámetro. Tiene que ser un único. Entonces, porque si nos mandan ningún parámetro o nos mandan los dos, no nos sirve. Entonces, vamos a hacer acá. Aquí de este lado vamos a ver que los dos parámetros nos los han mandado. O sea, o que vamos a verificar que no nos ha mandado ninguno o que nos han mandado dos. Entonces, si nos han mandado ninguno, significaría que ID es igual a nulo y el nombre también es igual a nulo. Por otro lado, vamos a copiarnos esto porque es idéntico. Si nos mandan los dos, pues ambos tendrían que ser distintos de nulo simultáneamente. Bueno, si pasa cualquiera de estas dos condiciones, pues vamos a devolver un error. Entonces, return response entity. Vamos a mandarlo un status. Vamos a decirle que es una mala respuesta. HTTP. Bueno, podemos poner de repente bad request y le ponemos un body donde ponemos el mensaje. La búsqueda debe tener un parámetro. Vale. Entonces ya descartamos que nos envíen o ninguno o dos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuál de las dos operaciones tenemos que hacer. Entonces, vamos a recibir el resultado en un optional, que es lo que nos devuelven ambas búsquedas, un optional de categoría response. Categoría response, que vamos a llamar categoría. Y entonces, si el ID es distinto de nulo, pues quiere decir que nos mandaron el ID. Y si no, pues querrá decir que nos mandaron el nombre. Entonces, acá en este caso, en categoría vamos a hacer la búsqueda, perdón, this.categoría service.find categoría by ID y le vamos a pasar el ID. Y si no, vamos a llamar la otra función, this categoría service.find one by nombre y le pasamos el nombre. En ambos casos pudiera ser que no encontró nada. Entonces, si categoría punto es empty, vamos a mandar un mensaje diciendo que no hay nada, ¿no? O sea, return response entity punto status y aquí le vamos a mandar un HTTP status con el mensaje not found y le vamos a mandar un texto diciéndole que no se ha encontrado la categoría buscada. Bueno, vamos a apartar esto para tener un poco más de espacio. Y bueno, si ha pasado todo esto, quiere decir que sí la encontró y entonces retornamos la respuesta correcta. Return, entonces response entity, punto OK, y vamos a mandar nuestro DTO, que es la categoría, pero tenemos que sacarla del option, categoría get. Y bueno, pues así tenemos nuestro primer endpoint. Lo siguiente que pudiera hacer, de acuerdo a lo que tenemos acá, es buscar todas las categorías existentes. Entonces vamos a crear esta otra función, public response entity, que también puede devolver un comodín. Y esto, bueno, tenemos que decorarlo con la notación getMapping. En este caso no hace falta más nada. Vamos a hacer la llamada directamente en esta ruta, API categorías. En la otra pues sería API categoría find. Porque aquí, bueno, cuando tenemos varios getMapping, lo único que tenemos que asegurarnos es que las llamadas sean distintas para que se haga la llamada correcta. Bueno, entonces aquí va a ser find all y bueno, esto simplemente nos va a devolver una lista, como vemos acá. Podemos de hecho copiarnos. Esa lista la vamos a llamar categorías
y simplemente es llamar a la función adecuada, this.categoría service. Find all order by nombre ascendente, y aquí simplemente vamos a verificar que, que no esté, sí, que está vacío, y si está vacío vamos a hacer una respuesta de non content, entonces return response entity punto no content punto build, y si no quiere decir que sí que los consiguió y retornamos OK. Entonces return response entity punto OK, y devolvemos la lista que conseguimos. Bien, pues ya tenemos la siguiente función. Siguiente, de nuevo es un getMapping, pero ahora vamos a buscar los nombres que contengan un cierto valor. En este caso sí que podemos usar el pathParam para hacer una llamada distinta a las demás. Entonces vamos a agregar un pathParam. Vamos a decirle que vamos a pasarle el infix en la misma ruta de la URL. Se lo ponemos así. Y entonces es public, de nuevo un response entity con comodín. Vamos a llamar esto, bueno, podemos usar el mismo nombre que tiene aquí, find by nombre containing, vamos a hacer un poco más corto. Y entonces acá recibe el path param, el path variable, que es un string que vamos a llamar infix. Y bueno, de nuevo va a retornar una lista de categorías, podemos copiarnos todo esto, de hecho, y hacer la llamada pues a la función correspondiente, que es esa larga que está ahí, pasándole el infix. Y este tratamiento es igual. Vamos a verificar si es vacía para mandar un no content o devolvemos la lista que encontramos. Bueno, así tenemos nuestra tercera función. Lo siguiente ya es la creación. Entonces en este caso es un post mapping, public response entity. En este caso nos va a devolver un categoría response si consigue uno que ya existe, o un categoría response si lo crea nuevo. Entonces, en ambos casos nos va a devolver siempre categoría response. Entonces, bueno, en este caso, como sabemos que nos va a devolver, ponemos categoría response. Lo llamamos create. Y ahora, pues tenemos que pasarle el request, que es lo que vamos a necesitar. Entonces, la otra DTO. Entonces, sería un categoría request, que podemos llamar request, y este sería un request body. Entonces, este es el request body, le mandamos un categoría request. Acá básicamente lo que tiene es que llamar a la creación. Entonces que devuelve un categoría response, lo vamos a llamar categoría, y va a ser un this.categoría service.create categoría, le pasamos el request y devolvemos la respuesta. Return response entity punto, vamos a poner un status http status.created, y le mandamos en el body la categoría que hemos creado o encontrado, si ya existía. Bueno, y con eso ya tenemos la creación. Siguiente es el put mapping. Entonces, el put mapping, por un lado tenemos que pasar un ID y un request. Entonces, el ID lo podemos recibir por la ruta de la URL, o sea, con una path variable. Entonces vamos a poner acá el ID. Y el otro sí que vamos a recibirlo como un request value. Entonces, public response entity. Aquí sí hay varios errores posibles, así que vamos a devolver un comodín. Vamos a llamar a la función update. Y entonces dijimos path variable integer ID y el request body, categoría request, que vamos a llamar request, y vamos a hacer la llamada. Como hay varias posibilidades, tenemos que hacer esto en un try catch, porque
puede mandarnos unas excepciones. Entonces vamos a hacer un try catch. El catch vamos a dejarlo así de momento y vamos a concentrarnos primero en la llamada. La llamada, pues, como vemos acá, va a devolver un categoría response. Entonces, vamos a hacer categoría response, vamos a llamarlo categoría, va a ser igual a this.categoría service.update categoría, le pasamos el ID y el request. Y si todo ha ido bien, pues tenemos que devolver la respuesta. Sería return response entity punto. Ok, y le pasamos la categoría modificada. Pero si no, tenemos varias posibilidades de tener problemas. Uno es que nos estén diciendo que modifiquemos una categoría que no existe y nos va a mandar esta excepción. Entonces tenemos que capturarla y en ese caso, pues va a ser un not found, ¿no? Que no se ha encontrado. Entonces, vamos a hacer un return response entity y aquí le vamos a poner un status http status not found y le ponemos acá un mensaje. El mensaje pues puede ser el mismo que estamos enviando dentro de la excepción. Entonces aquí le ponemos un e.getMessage. Bueno, además de esta excepción podemos tener otra excepción. La otra excepción es que nos dé una operación inválida. Entonces capturamos esta nueva excepción. Esa operación inválida es porque no puedo crear una categoría con el mismo nombre que otra que ya existe. Entonces, en este caso sería un bad request lo que queremos contestar. Return response entity y vamos a ponerle un bad request y podemos enviar en el body el mismo mensaje que tenemos acá en la excepción. Entonces, de nuevo, e.getMessage. Y bueno, por si acaso podríamos capturar cualquier otro tipo de excepción y en ese caso pues sería un error inesperado. Entonces sería return response entity punto internal server error punto, le ponemos un body y podemos ponerle ha ocurrido un error inesperado. Bueno, y así tenemos el update. Nos queda entonces el delete, que va a ser muy parecido, delete mapping. Tenemos que pasar un ID, vamos a pasarlo también por path variable, así que esta parte va a ser igual. Public response entity, en este caso, cualquiera sea el caso, vamos a devolver una cadena, ya sea si se eliminó el registro o no. Entonces podemos aquí poner un response entity de string, lo vamos a llamar delete, y aquí pues tenemos que pasar un path variable. Vamos a copiarnos esto, porque es este mismo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, intentar eliminar, pero también, bueno, por un lado podemos tener una respuesta verdadera o falsa si existía o no, y además podemos tener una excepción si la categoría tenía productos asociados. Entonces vamos a meter esta llamada en try catch. Si devuelve falso, entonces vamos a poner acá si this punto categoría service punto delete categoría, le pasamos el ID. Si no la pudo eliminar, vamos a mandarle un mensaje. Return, bueno, podemos mandarle un mensaje de not found, ¿no? Return response entity punto status, aquí sería http status.notfound y el mensaje, que sería, pues que no existe, no existe, existe una categoría con ID, dos puntos, y el ID que nos pidieron que eliminara. Si no es falso, quiere decir que sí que lo eliminó, entonces podemos devolver otra respuesta. Response entity punto ok y aquí le decimos se ha eliminado correctamente
la categoría con ID y le ponemos el ID que nos pidieron que elimináramos. Bueno, en otro caso, si ha habido algún error, pues puede haber mandado un invalid operation exception. Entonces, en este caso, nuestra respuesta sería un bad request. Entonces, return, entonces sería response entity punto bad request y le mandamos un body. En el body podríamos mandarle el mismo error que nos mandan acá. O sea, que sería el e.getMessage. Bueno, aquí tengo que llamar la excepción e y aquí. Entonces, getMessage. Y pues podríamos tener también un error inesperado. Vamos a copiarnos esta parte y manejaremos el resto de las excepciones que no sabemos que si se pueden producir o no, pero las manejaríamos. Bueno, y con esto ya tendríamos la parte de categorías. Vamos ahora entonces a crear lo del producto. Entonces creamos una nueva clase, vamos a llamarla producto controller. Esto pues va a ser igual, request REST controller. Vamos a ponerle un request mapping para mapear todos nuestros endpoints y lo vamos a mapear en API productos. Y vamos a también a inyectar nuestro servicio por constructor, entonces required ar constructor y pasamos nuestro servicio, que sería private final producto service, lo vamos a llamar producto service. Y bueno, vamos a guiarnos de la misma manera que hicimos antes. Vamos a abrir la implementación de las cosas que tenemos hechas, acá de las operaciones. Aquí tenemos dos posibles búsquedas, podemos manejarlo exactamente como lo hicimos aquí. De hecho, esta parte va a ser idéntica, así que me la voy a copiar. Lo vamos a llamar find, entonces sería API productos find, el endpoint, la ruta, digamos. Puede mandarnos dos parámetros, verificamos que los dos parámetros no nos manden simultáneamente y que nos manden al menos uno de los dos. Y llegado a este punto, si nos han mandado un único parámetro, pues tenemos que nos deben retornar un optional de producto response en cualquiera de los dos casos. Entonces, optional producto response lo podemos llamar producto y luego tenemos que ver si es el ID lo que es distinto de nulo o si es el nombre. Entonces, si es el ID en producto, vamos a recuperar lo que nos devuelve la función de búsqueda por ID. This.productoservice.find producto by ID y le mandamos el ID. Y si no es un ID lo que nos mandaron, sino el nombre, en producto vamos a vender this.productoservice.find one by nombre y mandamos el nombre. Bueno, luego nos toca ver si efectivamente encontró algo o no. Si producto.isEmpty quiere decir que no encontró nada. Y en ese caso, pues vamos a devolver una respuesta de not found. Entonces, return response entity punto status http status punto not found y el respectivo mensaje. Punto body no se ha encontrado el producto buscado. Bien, y en otro caso quiere decir que sí lo encontró y entonces va a ser un return response entity punto ok el producto, pero tenemos que sacarlo del option punto get. Bueno, este sería para las búsquedas. Luego tenemos la búsqueda de todos, que es este. Vamos a llamarlo find all. Entonces, lo vamos a buscar directamente en la ruta API productos, sin nada más. Aquí ponemos un public response entity que devuelve un comodín. Lo vamos a llamar find all. Y esto pues nos tiene que devolver, según lo que vemos acá, una lista de productos response. Entonces,
Esto lo vamos a llamar producto y vamos a llamar a la función del servicio, la función correspondiente en el servicio, que sería find all order by nombre ascendente. Si esa lista, bueno, esto sería mejor llamarlos productos. Si esa lista, o sea, si productos está vacío, devolvemos un response entity punto no content, sin contenido, build. Y si no, pues devolvemos la lista. Eso sería return response entity punto ok y mandamos productos. Bien, pues ya tenemos una segunda función. Luego tenemos la búsqueda de los productos que puedan tener una cadena en su nombre. Entonces vamos a copiarnos ese nombre. Sería un get mapping. Vamos a poner aquí un public response entity, algo muy parecido a lo que ya habíamos hecho antes. Aquí el nombre de la función. Y en este caso, pues tenemos que usar una ruta distinta. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho acá, que era enviar lo que vamos a buscar en la misma URL. Entonces vamos a usar esa misma estrategia. De hecho, podemos copiarnos esto y entonces va a recibir un path variable string infix. Y acá, pues, básicamente es esta misma llamada, sería, bueno, sería todo igual realmente. Vamos a copiarnos todo, solo que tiene que llamar la función correspondiente. Y aquí sería find by nombre containing y pasamos el infix. Bueno, vamos a hacer un poco más de espacio. Y bueno, vamos con la siguiente llamada. La siguiente llamada es una búsqueda por categoría. Entonces, claro, tenemos que usar una ruta que no hayamos usado map antes. Es otro get mapping. Bueno, vamos a ponerle en este caso que busque categoría y le decimos el ID de la categoría que queremos que busque. Los productos pertenecientes a la categoría con este ID. Entonces, de nuevo, devuelve un public response entity con un comodín. Acá podemos copiarnos un nombre parecido, find by categoría, por ejemplo. Find by categoría. Y aquí vamos a recibir un path variable integer ID. Y entonces vamos a buscar por esa categoría. De nuevo nos va a devolver una lista de productos. Toda esta parte va a ser igual, vamos a copiarla. Solo que aquí tendremos que llamar a la función correspondiente, que es find by categoría ID, order by nombre ascendente, y le pasamos el ID de la categoría que tenemos que buscar. Y bueno, ya tendríamos una nueva función diseñada. Bueno, ahora ya empezamos con la parte de mantenimiento, que serían estas que están acá. Bueno, en este caso es un post mapping. Vamos a devolver un response entity, que sea public. En esto vimos que devolvíamos directamente la categoría response, pero en esta implementación sí que tenemos un posible error, y es si la categoría donde queremos crear el producto no existe. Entonces, en este caso, vamos a devolver también mensajes de error. Entonces vamos a poner acá un comodín, vamos a llamarle create, y esto va a recibir un request body, que va a ser el producto request, que vamos a llamar request. Esto tenemos que meterlo dentro de un try catch. Y bueno, vamos a comenzar por la parte de la creación. Si todo va bien, vamos a recibir un producto response. Entonces, producto response va a ser, vamos a llamarlo producto, va a ser una llamada a la función this.productoservice.create producto y le mandamos el request. Y si todo ha ido bien, pues simplemente devuelve el producto, ¿no? Entonces, return response entity con una respuesta status http status.created
y mandamos un body, en el body el producto que creamos. La otra posibilidad es que tengamos un error y es que no se haya encontrado la categoría. Entonces, en ese caso, vamos a decir que es una bad request. Entonces vamos a retornar response entity.bad request y en el body pues podemos pasar el mismo mensaje de error que nos devuelve acá. Entonces sería a.getMessage. Y bueno, como siempre, también podríamos tener otro tipo de excepciones. Vamos a copiarnos ese manejo acá. Si para cualquier otra excepción, vamos a poner que simplemente ha ocurrido un error inesperado. Bueno, pasamos al put mapping. El put mapping, pues vamos a hacerlo igual que está acá. Vamos a resolverlo con que el ID lo pasemos por el path variable. De hecho, podemos copiarnos eso. Podemos copiarnos todo esto, de hecho. Está acá. Y aquí lo que cambia es que en el request body vamos a recibir es un producto request, que vamos a llamar request. Y de nuevo, pues podemos tener errores. Entonces, hacemos un try catch, nos va a devolver un producto response. Bueno, esta parte realmente sería igual, solo que acá pues, tenemos que llamar el update, pasamos el ID y el request. Si todo ha ido bien, vamos a hacer un return response entity.ok y pasamos el producto que modificamos. Ese es el caso del update. Después, ¿qué problemas podemos tener? Que no se haya encontrado el producto a modificar o que no se haya encontrado la categoría. En ambos casos tenemos un resource not found. Bueno, en ese caso, lo que vamos a devolver es una respuesta de not found. Entonces vamos a hacer return response entity punto status http status punto not found y vamos a devolver el mismo mensaje que nos envía la excepción porque nos va a dar el mensaje correcto en cada caso de si es la categoría o si es el producto el que no existe. e.getMessage. La otra posibilidad es que no, sea una operación inválida, porque ya existe un producto con el mismo nombre. Entonces aquí tenemos invalid operation exception. En este caso sería un bad request. Ponemos un return response entity.bad request y vamos también a mandar el mensaje de la excepción e.getMessage. Y en el otro caso, pues podemos tener una excepción inesperada, en cuyo caso, pues mandamos este último mensaje. Bueno, y llegado aquí, pues solo nos falta el delete mapping, para el cual también vamos a recibir el ID por la ruta. Acá en este caso, siempre vamos a devolver una cadena, entonces podemos decir que es un string y es la función delete y el path variable pues es este mismo que está. Recibimos el ID y en el caso de la eliminación acá es más sencillo porque devuelve verdadero o falso. Entonces vamos a poner si es falso, si no this.productoservice.delete y le pasamos el ID, ¿sí? Quiere decir que ya existía el producto. Entonces, return response entity, que aquí le ponemos un punto status. Aquí es http status.notfound y aquí el mensaje. En este caso, no existe un producto con el ID, no existe un producto con ID, dos puntos y el ID. Ese sería el mensaje. Y en otro caso, pues sí que lo eliminó bien. Entonces, return response entity, le mandamos un OK y le decimos el, se ha eliminado correctamente el producto con ID y le pasamos el ID. Bueno, y con esto tendríamos todo nuestro
nuestras funciones desarrolladas. Podríamos verificar si no tenemos errores de compilación ejecutando la aplicación. Vamos a probarlo. Acá está arrancando. Y parece que ha ido todo bien, arrancado. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy y en la próxima parte haremos las pruebas de lo que hemos desarrollado. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.